Buenas noches, somos el grupo 4, que está conformado por Diego Cruz, María Jesús Aguilar, María Celeste Jara y mi persona, Brian Ramírez. Nosotros vamos a hablar de la clasificación de los materiales según su grado de conductividad. Los materiales que encontramos alrededor nuestro los podemos clasificar de acuerdo a su conductividad, como conductores, aislantes o semiconductores. ¿Qué son? Bueno, son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación o a la corriente eléctrica, dadas sus propiedades específicas. Los conductores pueden presentarse de diversas formas. Una de estas es el material en condiciones físicas específicas. Entre estas características de los conductores están las características eléctricas, las características físicas, que pueden ser maleables, resistentes o con capa aislante. Los tipos de conductores eléctricos por excelencia son los mejores conductores eléctricos. Se encuentran en los óleos, entre los cuales se destaca el cobre, el oro, el aluminio, la plata y entre otros. También hay conductores metálicos, conductores electrolíticos y conductores gaseosos. Los aislantes. Los aislantes son materiales que sirven para proteger a los seres vivos, alimentos y otros objetos de los elementos y sus condiciones. La permeabilidad al aire también es una propiedad muy importante de los aislantes térmicos. Los mejores aislantes térmicos tienen muy baja permeabilidad con el vapor y la humedad. Entre ellos podemos encontrar la perlita, el poliestileno, la fibra de vidrio y el caucho. Los semiconductores son materiales que presentan unas características intermedias entre conductores y los aislantes. En condiciones normales son aislantes y no dejan pasar la corriente eléctrica, pero bajo ciertas circunstancias, si reciben energía externa, pueden pasar a ser conductores. Y hay dos tipos, que son los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. Ahora vamos a hablar sobre la composición química de los conductores y aislantes. Empezando por los conductores, que bueno, tienen una estructura atómica que hacen que sean buenos conductores eléctricos. Las sustancias como los metales poseen electrones libres, por lo que permiten el desplazamiento de carga eléctrica a través de ellas, que cuando varios átomos se reúnen para formar ciertos sólidos, los electrones de, de las órbitas más lejanas no permanecen unidos a sus respectivos átomos. Eso hace que adquieran una libertad de movimiento en su interior, lo anterior gracias a que los metales ceden con más facilidad los electrones de valencia. Acá en los diagramas podemos observar cómo el electrón libre pasa a través de los distintos átomos, prácticamente sin resistencia alguna. Cabe aclarar que los conductores no son conductores perfectos, valga la redundancia, ya que gran parte de la energía se pierde por, por la energía calórica, que es cuando se calienta el conductor, y esto hace que gran parte de la energía o electricidad se pierda. Los semiconductores son metales los cuales pueden actuar como conductores o como semiconductores o como aislantes, perdón, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Eh, en estado natural suelen ser aislantes. Cuando se les expone a altas temperaturas, pasan a ser conductores y a asimilar el grado de conductividad de ellos. Esto gracias a que poseen una estructura cristalina. Quiere decir que los núcleos de los átomos que las componen están perfectamente ordenados y los electrones de valencia están débilmente atados a sus respectivos átomos. Eso hace que cada uno de ellos esté compartido por todos los átomos de la estructura. Y estos se dividen en dos tipos, los semiconductores intrínsecos, que como se puede apreciar, cada uno de sus electrones está enlazado a sus átomos y no hay pérdidas de electrones. Y existen los semiconductores extrínsecos,
que estos se subdividen en otras dos categorías, los de tipo P, que es cuando dos átomos se alean y uno de ellos no tiene la cantidad suficiente de átomos para aliarse con el otro perfectamente. Acá se puede apreciar en el diagrama, el semiconductor de tipo P tiene un hueco y le hace falta un electrón al aliarse con el boro. Y los de tipo N es todo lo contrario, que uno de los metales tiene más electrones de los que se pueden aliar, por lo que un electrón queda libre. En este caso podemos ver el electrón de astato que queda libre acá. Pasamos a hablar a los superconductores, los cuales son metales que al ser expuestos a muy bajas temperaturas mejoran sus condiciones de conductividad, teniendo menos pérdida de electrones por el calentamiento. Y actualmente existen dos tipos de superconductores, los cuales son los de tipo 1 y los de tipo 2. Los de tipo 1 son los que impiden que los campos magnéticos, bueno, pues penetren a través de ellos, como lo podemos ver en la figura. Este efecto se llama efecto Meissner y son elementos puros con una temperatura crítica bastante baja. Acá podemos apreciar cómo las ondas electromagnéticas rodean el material, donde se aprecia el efecto Meissner antes mencionado. Y los de tipo 2, que son los que permiten que los campos magnéticos penetren en su interior. Esto hace que vayan pasando de estado superconductor a normal. Entre ellos se puede apreciar, bueno, se puede encontrar el aluminio, el estaño, el zinc, el indio, entre otros, que es esta figura de acá. Y pasamos a hablar de los aislantes, los cuales son totalmente lo contrario a los conductores, que, bueno, en el caso de los conductores tienen electrones libres, pues en los aislantes los electrones están firmemente unidos a sus átomos y no poseen electrones libres, por lo que impiden el paso de la electricidad. Acá en el diagrama podemos apreciar más a lo que me refiero. Como en los conductores los electrones tienen vía libre, en los semiconductores eso varía dependiendo de la temperatura o condiciones dadas, y los aislantes que impiden totalmente el paso de los electrones. Yo vengo a hablar un poco sobre el uso de conductores, superconductores, semiconductores y aislantes en los aparatos domésticos o en la industria. Ok, los conductores son todos los que tienen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Los materiales superconductores permiten que la corriente eléctrica fluya a través de él con perfecta eficiencia. Los materiales semiconductores es cualquier material que, dependiendo del entorno, la temperatura, la presión, la radiación y los campos magnéticos, pueden actuar como conductor, permitiendo que la corriente eléctrica fluya a pasar. Y los materiales aislantes son todos los materiales capaces de suprimir el calor, la electricidad, el ruido, la humedad. Se caracterizan por su resistencia e impiden el paso del calor, de la electricidad, del sonido y de la humedad. Ahora, hablando un poco más del tema, el uso de los conductores eléctricos es fundamental para el funcionamiento de cualquier electrodoméstico que requiera electricidad. Estos electrodomésticos son los que encontramos en las casas, como las licuadoras, las lavadoras, las cocinas. Y en la industria son más utilizados como en los cables industriales. Los conductores eléctricos son como los aliados en las instalaciones eléctricas, son como una excelente opción para proteger las instalaciones eléctricas. Ok, los superconductores tienen muchas aplicaciones. Se utilizan para crear campos magnéticos que son utilizados como a pequeña escala. También se usan en los laboratorios. Ok, la fuerza del campo magnético y el espacio que genera el campo magnético se usa para la fabricación de cables de transmisión de energía. También el uso de los superconductores actualmente no es como comercialmente competitivo, pero sí trae algunas ventajas económicas bastante grandes. Los semiconductores en la actualidad
se utilizan como para los microchips de las computadoras, los bloques de construcción electrónicos para los transistores. Y los dos semiconductores más utilizados en industria son el silicio y el germanio, pero también hay muchos más como el aluminio, el galio, el indio, el boro, el carbono también. Y por último, los materiales aislantes se utilizan mucho para aislar las superficies de contacto con el fin de detener el movimiento de las cargas, para así evitar descargas eléctricas o pérdidas de energía en hilos y cables. Esto es muy importante porque reduce el consumo energético, por lo que es importante conseguir que las instalaciones eléctricas sean lo más eficientes posibles, también para hacer un ahorro energético. Ahorita vamos a hablar de la clasificación de los elementos según su grado de conducción y resistividad. En este caso, pues voy a hablar un poco sobre lo que es el material más conductor al menos conductor. Bueno, en este caso tenemos al primer material que es considerado el más conductor, que es la plata. Prácticamente la plata, cuyo símbolo se representa como Ag, es el elemento más conductor. Estamos hablando que este elemento tiene un nivel de conducción del 105%. También se puede mencionar que este elemento posee una alta conductividad térmica y permite bastante el flujo de calor. También parte de su resistividad es que este no se oxida en presencia ya sea de aire o de agua. Luego está el cobre. Bueno, el cobre, cuyo símbolo se representa por Cu, es el segundo elemento más conductor. Este tiene un nivel de conducción del 100%. Este elemento pues se considera el metal no precioso con mejor conductividad eléctrica. Y podemos ver el uso del cobre, ya sea para fabricar cables eléctricos y puede ser usado tanto en la parte industrial como en la residencial. Luego está el oro. Pues bueno, el oro es el tercer elemento y este se representa en la tabla periódica por Au. Prácticamente este elemento tiene un nivel de conducción del 70% y uno de los objetivos que hacen a este elemento, uno de los más conductores, es que puede soportar incluso condiciones ambientales agresivas. Podemos encontrar este elemento ya sea en ciertas partes de las calculadoras, celulares, dispositivos de GPS o incluso las tarjetas madres que utilizan algunas PCs. Luego está el aluminio. El aluminio, pues en la tabla periódica se representa como Al y es uno de los elementos con mayor conductividad eléctrica. Estamos hablando que tiene un nivel de conducción del 61% y que este elemento está sustituyendo paulatinamente a lo que es el cobre, ya que incluso lo hace más barato de adquirir. Y también este elemento podemos encontrarlo ya sea en laminados en frío o en conductores eléctricos. Luego está el latón. El latón en sí no es un elemento que forma parte de la tabla periódica, pero es una aleación entre el cobre y el zinc. Este tiene un nivel de conducción eléctrica del 28% y podemos encontrar este elemento en alambres. Luego está el zinc. El zinc es un elemento que sí encontramos en la tabla periódica y se representa por Zn y su nivel de conducción es del 27%. Prácticamente este elemento es muy especial, ya que prácticamente se puede reciclar o incluso puede ser recuperado sin ninguna pérdida en su calidad o propiedades, lo que hace que se pueda volver a utilizar en futuras, ya sea en
futuros procesos que se vayan a adquirir. Luego está el níquel. El níquel pues tiene un nivel de conductividad del 22% y este elemento se utiliza para fabricar ya sean pilas alcalinas o baterías de níquel cadmio. Debido a la alta conductividad térmica, se utiliza en procesos incluso de cromado de hierro. Luego está el hierro cuyo símbolo se representa como Fe en la tabla periódica. Es uno de los elementos empleados para la electricidad. Prácticamente tiene un nivel de conducción del 17% y podemos encontrar este elemento ya sea en transformadores, en cables reforzados o en motores eléctricos. Después tenemos el bronce. El bronce tampoco es un elemento que forma parte de la tabla periódica, sino que es una aleación entre el cobre y el estaño. Prácticamente esta aleación tiene un nivel de conductividad del 15% y podemos incluso ver este material, ya sea en equipos hidráulicos o incluso en resortes. Y luego está el acero. Prácticamente el acero es también una aleación entre el hierro y el carbono, lo que hace que tampoco forme parte de los elementos de la tabla periódica. Sin embargo, es un factor clave para producir energía solar, ya que podemos encontrar este elemento en paneles solares, en tanques o intercambiadores de calor. En conclusión, en este trabajo se lograron bastantes evidencias sobre las diferencias y características e incluso de una manera bastante provechosa mediante distintas fuentes. Además, conocimos la clasificación de los materiales según su conductividad y logramos evidenciar la importancia de cada uno de ellos.